completar el formulario 22. Ya, en este caso, el caso práctico número 2 de global complementario, el contribuyente llamado Lucas. ¿Este es el 1? Sí. No tienen los mismos datos, sí. Se repite. Después cambian los datos de abajo. Sí. Ya. También se llama Lucas Llanado, el mismo RUT, vive donde mismo, trabajador independiente inversionista, edad 27 años, soltero y tiene un hijo estudiando en enseñanza básica. Por lo tanto, a partir de la información de todas las rentas que percibió de todos sus agentes retenedores, nosotros tenemos que completar el formulario 22. Vamos a ir completándolo paso a paso y cualquier cosa, duda que tengan, por favor me la van comentando para poder ir aclarando y estemos todos bien para la prueba de mañana. Bueno, en primer lugar nos indica no, este no es. Profe, ese no Es el 3. Es el 1. No es el 3. No, lo que pasa es que se repite. Sí, no, sí, se repite, pero no está todavía en caso 1. ¿Qué monto será? Es que son iguales. Sí. Pues uno tiene un horario. Claro, perdón. El lunes. El lunes. Ya, se me olvidó dos caras, se me olvidó. Ya, el mismo. Ahí está, po. Juan Emilio Paguerra, ubicado, domiciliado en la Orquídea de 1900, Renca, dependiente, socio y asesor tributario. No viejito, 56 años, casado y un hijo estudiando en enseñanza básica. Entonces, lo que va a hacer es la declaración de renta del año tributario 2021 y para esto nos proporciona la siguiente información. En primer lugar, este personaje tiene un retiro de una sociedad comercial Delicias Sur Limitada que está acogida al régimen ProPyme transparente, donde declararon los 18 millones en el formulario 22. En la línea 6. En el código 1632. Ahí lo ves. ¿Ya? ¿Por? Ese es el de 8. Pero el ProPyme Yo también lo tributa vía asignación. Sí. Por lo tanto, vía asignación, los contribuyentes, en ese caso, cuando la empresa tenía su base disponible, de inmediato se le asignan la renta. Pero al momento de retirar la plata, él no va a tener que volver a tributar por esa renta. Por lo tanto, no forma parte del formulario 22. Se entiende que estas rentas ya tendrían que haber sido asignadas a este contribuyente. No. Lo que pasa es que el régimen, a ver, tenemos el régimen 14 letra A, ¿cierto? Tributa en base a retiro. Lo que Sí. retiran los socios se va a global complementario. Régimen 14 de 3, tributa en base a retiro. Retiro de vivienda. Lo que retiran se va a la base disponible global complementaria. Pero el 14 de 8 tributa en base a asignación. O sea, la empresa genera una base genera una utilidad y esa utilidad se asigna a los socios independiente de la retiren o no. Si después la persona retira plata de esa empresa, ¿cierto? Se entiende que esa renta ya tributó vía asignación. Por lo tanto, si yo la llevo al formulario 22, la estoy haciendo tributar 2 veces. Ah. No es que se le asignó este monto en ese año. No dice asignación. Dice retiro. Dice retiro. De hecho, el ejercicio lo estaba revisando antes de la misma clase, y claro, aparecía de hecho dentro del formulario 22, pero a mí no me parece correcto, ¿ya? Porque para mí esta renta no debería formar parte considerando que es el retiro. Si dijera la asignación, ahí sí la consideramos. O la empresa, la Delicias Sur, determinó una base imponible de 100 millones de pesos, no, 18 millones de pesos, y este personaje, el único socio, ahí lo declaran en esa línea sin crédito. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si como dice que el retiro no va... Exactamente. Una mala. Ya, después tenemos que el contribuyente percibió honorarios brutos Ahí está. actualizados por 5.500.000 pesos, informados en la declaración jurada 1879 y el certificado 21.234. ¿Dónde llenamos los honorarios? Los honorarios van en el reverso del formulario 22, en el recuadro número 1 de honorarios. ¿Ya? Nosotros acá tenemos los honorarios anuales con retención, los honorarios sin retención, fuente extranjera y incrementos si es que fueran por impuestos que hubieran pagado en el exterior. Entonces, en este caso, los honorarios que son con retención de un tercero
van en el código 461 por los 5.500.000 pesos. ¿Ya? Usted que ese es el mismo, pero me dio distinto el monto. ¿Qué le dije? Porque el año no era 10,75. 75. Sí. ¿Y cuánto me da 5.500.000 por 10,75? 191,50. Sí, eso, sí me da eso, pues, pero así lo hice y me dio eso. ¿Está mal? Lo que pasa es que los 5.500.000 del monto bruto Sí, ya es con la retención, pues ahí está al revés. ¿O no? ¿no? ¿Qué se calcula? Los 5.500 brutos, dice que si yo pago 4.500 y la pensión y Ahí está, tiene 250. Sí. Pero ese es el líquido que se le tiene que haber pagado al trabajador. Ya, perfecto. Lo que tributa para efectos de global complementario el monto bruto, Ya. el horario bruto. ¿Ya? Claro, porque como dices tú, claro, por estos 5.500.000 él no recibió los 5.500.000. No estaba el monto bruto ahí, en el formulario 22, estaban los 3 millones. Brutos actualizados. No, en el Dice formulario 22. El año del formulario los 3.850. sí. Sí, pero ahí te voy a explicar. Ya, sí, porque. Ya, recuadro número 1, honorarios. Si son con retención de tercero, yo los declaro en el código 461, 5.500.000 pesos. Su retención, como estamos en el año tributario 2021, comercial 2020, la tasa de honorario fue el 10,75%, aumentando gradual 0,75 por año. Multiplicamos los 5.500 por los 10,75 y me da 591.250. Ahora, después yo sumo todo mi honorario en el código 547, total ingresos brutos. Yo a estos honorarios tengo derecho a rebajarle gastos presuntos. ¿Ya? Eso era lo que me decía. Sí. Está bien, Tienes está bien. derecho a rebajarle gastos presuntos del 30% sobre el total del código 547. Pero ese valor, que nos de acá, no puede exceder 15 unidades tributarias anuales. ¿Cuál es el motivo, la razón del por qué le descontamos el 30%? Es porque se consideran todos los gastos que pudiera tener en la actividad de trabajador independiente y así no tengan que tributar por el 100% de su honorario. ¿Ya? 5.500.000 y una presunción de gastos de 1.650.000 pesos. Con eso, nos damos un total de honorario de 3.850.000 a tributar con impuestos finales. Ahora, el contribuyente pudiera eventualmente decir, mira, ¿sabes qué? Yo, la actividad que yo desarrollo, mis gastos son mayores al 30% de mi ingreso. Y en ese caso, este contribuyente tendría que utilizar el código 465, gasto efectivo. Y ahí el contribuyente, teniendo respaldado los gastos, de acuerdo a lo que indica el artículo 31, pudiera rebajar los gastos que efectivamente ha realizado para obtener los ingresos a honorario. ¿Ya? ¿Con el código de arriba, profe? ¿O se utiliza Es igual uno el o el 30? otro, uno o el otro. Y pudiera cambiarlo en cada año. El hecho de que tú rebajes el gasto efectivo este año no te amarra para que siempre declares gasto efectivo. No. Pudiera este año tomar la decisión de declararlo en el código 465 y el próximo año optar por los gastos presuntos. ¿La prueba sería en un horario? ¿Hay que hacer ese cálculo? Siempre el presunto, sí o sí. Sí o sí. Salvo que les diga que se acoge a gasto efectivo y el gasto es tanto. De lo contrario, siempre el presunto. Total de renta y retención, ¿cierto? No hay renta de director, 3.850.000, el código 618 y el código 619.591.50. Este valor se traslada a la línea 7 y este valor se traslada a la línea 78, ambas del anverso del formulario 22. Vamos a la línea 7 y ahí tenemos los 3.850.000 en el código 110. Y la retención se va para acá abajo al código 198, línea 78 por 591.250, que luego vamos a declarar acá en el código 611. Tenemos también que el contribuyente obtuvo una remuneración, sueldo, ¿cierto? Nacional, con un impuesto único de segunda categoría actualizado por 121.200. Dicha remuneración tiene que haber sido informada a través de la DJ 1887 y el empleador le emitió el certificado número 21.234. Por lo tanto, este contribuyente, los 8.110.000, tiene que declararlo en el código línea 12, código 1098,
Y en el código 161 también los 8.110.000 pesos, que es la suma de la renta de fuente nacional y de fuente extranjera, que no tenemos nada. La retención de impuesto único se va a declarar en la línea 41, código 162, crédito por impuesto único de segunda categoría, 121.200 pesos. ¿Hasta ahí todos quieren lo mismo? Sí. ¿No? No, Porque había puesto el retiro, me equivoqué en el honorario. del gasto preso. Ya, pero los sueldos también. Sí. Durante el año 2020, el contribuyente realizó inversiones financieras y obtuvo intereses por 36.546 y además tuvo pérdida por 305.674, de acuerdo al certificado número 31.415 emitido por el Banco de Chile. Todo lo que sea inversiones financieras, intereses asociados a préstamos, a depósitos a plazo, a fondos mutuos, todo esto es considerado capital inmobiliario y se van a informar el mayor valor obtenido en la línea 8 y el menor valor obtenido, perdido, lo vamos a declarar en la línea 15. ¿Ya? Ahora, dentro de lo que nosotros podemos rebajar en la línea 15, y esto recuerda lo vimos el año pasado en el código 169, no puede exceder lo que yo estoy declarando en el código 155, en la línea de los capitales mobiliarios, ¿ya? Eso también asociado a la línea 2 de dividendos. Pero en este caso solamente tenemos lo que tenemos en los mayor valor de capitales mobiliarios. Por lo tanto, mi utilidad fue 36.546 por mi depósito, y acá, a pesar de que mi pérdida fue mayor, yo solamente puedo rebajar hasta el tope de lo que tengo declarado en la línea 8. ¿Ya? Ahí en ese código no va el mayor valor de la asignación de la venta de acciones. Podría ir en la medida que esté afecta a tributación, pero la venta de acciones, ¿qué acciones se vendieron? Dice que en la bolsa, con presencia bursátil. Por lo tanto son no renta, Sí. y lo que es no renta no forma parte del formulario 22. Cuando sean ingresos no rentas que perciba el contribuyente, directamente no lo vamos a informar en el formulario 22. Pero cuando sea renta exenta, Así eso que sí hay uno se de debe renta. informar, y después debemos descontar el crédito proporcional por esa renta exenta. Porque si bien las rentas exentas no están afectas a tributación, sí afectan para ¿cómo se llama? El tramo de global complementario para el cual va a estar afecto el contribuyente. Entonces, pero en el otro se habíamos puesto una mayor Venta de valor de acciones. Ya. Sí, en el primero. A lo mejor no era transada en la bolsa. Sí, no me acuerdo qué decir, pero... Parece que no era de la bolsa, esa es la diferencia. En la bolsa de Santiago. No. Claro, no dice nada respecto a si cotizan bolsa o no cotizan bolsa. Por lo tanto, se presume de que no cotizan. Entonces, Esa es la si diferencia. dice artículo 107, cualquier empresa. Si dice artículo 107, si dice que las acciones cotizan en bolsa, o si les mencionan algo, no, porque está ahí algo muy rebuscado, que les mencionen la empresa y que ustedes tengan que cotizar en bolsa. No, tendría que decir derechamente que cotizan en bolsa. Ya. Entonces, estamos todavía en la parte del... Dijimos que si bien el contribuyente ganó 36.546 y tuvo pérdida por 305.674, puede solamente descontar hasta el monto de la utilidad en su formulario 22. Utilidad por capitales mobiliarios y pérdida por capitales mobiliarios. Además, este contribuyente tiene un bien raíz, departamento, que está cogido al artículo 55 bis y por el cual canceló intereses por crédito hipotecario por 3.543.480. Recuerden que los intereses pagados con créditos con garantía hipotecaria pueden ser rebajados en la base imponible, afecta a impuesto global complementario en el código 750. ¿Ya? Recordar que hay ciertos topes, ¿cierto? Hasta 90 UTAs de ingresos de los contribuyentes pueden ocupar el 100% de los ¿cómo se llama? De los intereses asociados al crédito hipotecario con tope de 8 UTAs. Y entre 90 y 150 pueden ocupar el promedio, y posterior a 150 ya no pueden rebajar nada. ¿Ya?
la clase anterior vimos la calculadora que pueden utilizar disponible en la página del servicio para que puedan calcular los topes y para ver si es que pueden o no rebajar el monto completo en este código. Si no, siempre, como les digo, está de apoyo el suplemento tributario, entrar al código 750, ver el cálculo y ver cuánto es el porcentaje que pueden recuperar de intereses de hipoteca. Pero vamos bien. Seguimos avanzando. Bueno, acá, claro, igual estaba confusión que la empresa es la TAM, o no la TAM, pero Lantam. obtuvo un mayor valor por venta de acciones por 1.322.000 pesos de la TAM. La operación se realizó en la Bolsa de Santiago con presencia bursal. Por lo tanto, como es una operación que se realizó en la Bolsa de Santiago, para este año tributario no está afecto a ningún impuesto, ¿cierto? Es un ingreso no renta y no forma parte del formulario 22. Además, tiene un ahorro previsional voluntario, APB, se entiende con beneficio tributario, durante el año 2020 por un total de 78 unidades de fomento. En este caso, los ahorros previsionales, ¿cierto?, voluntarios, tienen derecho también a rebajar la base imponible del impuesto global complementario. En este caso se multiplicó la cantidad de unidades de fomento por la unidad de fomento del 31 de diciembre del año 2020. Eso nos dio 2.267.486 a rebajar en el código 765. ¿Ya? ¿Cuánto del tope? ¿Cuánto dijimos que era el tope la semana pasada? Harto. Dijimos que había tope. 650 unidades de fomento. Ahí hay que siempre trabajar con el suplemento tributario, ver el código y verificar cuánto es el máximo que pueden trabajar, tanto por interés hipotecario como también por APB. Entonces, ese monto de la APB es lo que me han descontado durante el ejercicio, durante el año solamente. Claro. Porque esa es la posibilidad que yo a mí me descuenten y yo lo saque. Pero que eso se declara en otra línea. Porque, a ver, como el APB es un beneficio tributario, ¿cierto? El hecho de que tú retires el APB después tiene un castigo y tiene un impuesto a pagar. Y ese impuesto a pagar se declara en la línea impuesto único por retiro de ahorro provisional según el artículo 42 bis en el código 767. Y cuando tú retiras la plata del APB hay que hacer un cálculo establecido en este código, ¿cierto? Para calcular el impuesto, una fórmula un poco larga. Y la institución, por ejemplo, la FP, cuando tú sacas la plata, automáticamente te va a retener el 15%. Y ese 15% se declara en el código 832, retenciones por rentas declaradas en la línea 8 y o 73 del código 0667. Entonces tú retiras, te retienen el 15%, te lo informan a través de una declaración jurada y en la declaración de renta tú calculas el impuesto y tú declaras cuánto te retuvieron. Entonces ahí tú ves si el impuesto supera el monto, te va a tocar pagar la diferencia, y de lo contrario, si el monto es inferior a la retención, ahí te van a devolver ese saldo que te retuvieron de más. ¿Y por qué se hace la declaración de renta? Porque el cálculo va asociado directamente a la renta bruta que tenga el contribuyente. ¿Esa devolución se genera aquí o esa se solicita a la... En la misma, el mismo formulario. Mismo formulario. Claro, y lo que pasa es que mientras mayor renta tenga el contribuyente, mayor va a ser el impuesto que va a tener que pagar. Por eso se hace el cálculo acá en el formulario incluyendo una tasa, un impuesto directo. Pero es que cuando uno lo retira, eso se genera, no se informa como un ingreso, el monto de la APB completo, porque acá usted lo está trabajando completo el monto de la APB cuando para la base imponible. No se informa ¿No como... se informa como un ingreso? No, es que lo que pasa es que acá lo estamos rebajando, pero de la base imponible de global complementaria. Por lo tanto, no se informa como un ingreso a la base imponible, sino que se aplica esta fórmula acá. Entre comillas, igual es un ingreso, igual le cobran el impuesto. ¿Cómo? Es diferente, pero igual le cobran ese impuesto. Sí. Lo que pasa es que al final la APB va a tributar cuando la persona se pensione, ¿cierto? Porque yo voy a tener el ahorro de la pensión, el 10% más el 10% de mi ahorro normal por el empleador, y además estos ahorros provisionales voluntarios, pero después voy a juntar con esta renta, cuando me pensione me van a pagar y eso va a estar afectado luego de la arriba. Ya,
Mame, los dos casos. Bueno, la madre del niño durante el año 2020 percibió ingresos por 12.890.362. A ver, recuerden que vamos a hacer un resumen. El contribuyente tiene honorarios tributables, ¿cierto? Considerando el descuento del 30% de los gastos presuntos por 3.050.000. Código 110. ¿Sí, es cierto? Tiene utilidades por capital inmobiliario por 36.546. Tiene el sueldo por 8.110 y la rebaja por pérdida por 36.546. Por lo tanto, su renta son 11.960.000 A mí pesos. me dio mucho más. Renta bruta antes de los descuentos. La señora tiene sueldos por 12.890.362. ¿Cuánto me da 11.960.000 más los 12.890.362? Como 30. ¿Cuánto? 20, la aproximación. 11.960.000 más 12.890.362. Son 24.850.362. ¿Por qué le mencionan que el papá tiene un hijo estudiando en básica? ¿Y por qué le mencionan cuánto es el ingreso que tiene la mamá? Porque recuerden que existe un beneficio que se llama beneficio educacional, establecido en el artículo 55T, que los contribuyentes pueden optar para rebajar del impuesto global complementario a pagar cuando tengan hijos estudiando en prebásica, básica, media, con un requisito de asistencia sobre el 85%. El colegio tiene que presentar la declaración jurada 1904 informando si cumple o no cumple con el requisito de Ay, se sabe todo de asistencia. memoria. Los papás no pueden ganar entre ambos renta superior a 792 unidades de fomento, y en el beneficio consiste en la rebaja del 4,4 UF del impuesto global complementario terminado por cada hijo. Cada uno de los padres tiene derecho al 50% del beneficio, 2,2 para cada uno, pudiendo, antes del proceso de declaración de renta, ceder el beneficio del padre a la madre o de la madre al padre. ¿Ya? Dicho todo eso, De ser todo el día. Sí. veamos cuánto es el tope para el año tributario Es como una canción, ¿no? 2021. Veamos cuántos son 792 unidades de fomento al 31 de diciembre del año 2020. Como 26. 55 de ¿dónde está? Acá está. Entonces, el beneficio por cada hijo son 136.364, que es lo que pueden rebajar del impuesto global complementario determinado. Y el tope de la renta del padre y la madre son 24.545.458. Y entre ambos ganan 24.850.000. Se pasaron. Se pasaron. ¿Se pueden acoger el beneficio? No. No se pueden abocar al beneficio. Continuamos. Tenemos las rebajas del interés hipotecario y rebaja del APB. Por lo tanto, la base imponible afecta impuesto global complementario, nos queda en 6.149.034. ¿Cuánto? ¿Cómo rebajar? Primero, 55 bis. La PB. El 55 bis La UEF de Ah, por la ya. UEF que te dice el lado. acá está. Estoy en el 2020, ¿no? En el 2022. En el 2022. Son naturales. Vamos de nuevo en el 55T. 23.023 se puede acoger. Ah, sí se puede. Ya, sí se puede acoger. ¿Veis que es importante ver el año tributario? Son UEF, la UEF subió. Ya. Entonces, si se puede acoger, él lo tiene que declarar en el código 895. Pero en este caso, no tenemos información si la mamá le cedió o no el beneficio al papá.
Asumimos que No, Que no, no. que no lo dice. Claro, asumimos que no. Por lo tanto, Están separados. Están peleados. ¿Qué código, son profe? código 895 y en este caso son 127.909 dividido en 2, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Cuánto vamos a rebajar? 2,2 unidades de fomento al 31 de diciembre del 2020, que corresponde al 50% del beneficio educacional, porque no tenemos la información de si la mamá le cedió el beneficio al papá para poder rebajarlo de su declaración de renta. ¿Por qué eso tampoco? Ahora, 6.149.034 es la base imponible global complementario y en este caso queda exento porque no supera las 13,5 UTA al 31 de diciembre del 2020, corresponden a 8.266.698. Por lo tanto, por estar en el tramo exento, este contribuyente tiene cero impuesto global complementario determinado en el código 157. Descontamos los 63, saldo a favor 121.200 y contribuyente finalmente queda con un saldo a favor de 185.155 pesos. Eso está mal, se traslada para allá. Se traslada, ¿cierto?, al código 119, los 185.155 y sumamos el saldo a favor que tiene por concepto de retenciones de honorarios. Sí. Pero el beneficio educacional genera devolución. Sí. Sí. La otra vez dijo que no. No, ¿cómo genera devolución? Que no, que sería como rebaja, pero no. Se rebajaba el impuesto. Yo lo intenté y a mí no me lo hicieron. Sí, pero que, a ver, déjame revisar. No, profe, no. Se Se rebaja el impuesto. Sí, no tienen razón, perdón, me confundí. Sí, efectivamente, acá solamente, perdón, trasladamos, en este caso, los 121.200. Sí, tienen razón, muy bien. 121.200. Claro, y el beneficio educacional solo me sirve para descontar. Espera. El impuesto. Sí. Yo peleo todos los días. En esa tenés igual. Claro, porque finalmente lo que se devuelve es el exceso que le descontó el empleador vía impuesto único en segunda categoría. Entonces, en este caso, ya le estamos devolviendo el 100%. No podemos generar devolución sobre el 100% porque en verdad lo que le retuvieron solamente son los 121. ¿Verdad que hicimos ejemplo con diferentes casos? Sí. Perdón. Ya, ahora sí, muy bien. Código 116, solamente los 121.200. Vamos a llegar ahí. Entonces ahora sí tenemos a favor en el código 757, 121.200 y los 591.50 que eran las retenciones de honorarios. ¿Cómo? ¿Está bien? No, sí, es que dijo 116, pero el código 119 le digo que ya no se lo. Ah, 119, perdón. Ya, código 305 entonces, menos 712.450 y esto quiere decir que el contribuyente tiene una devolución por 712.450 pesos. Código 85 y código 87. 87. En ese periodo la retención por cotizaciones de honorarios era opcional todavía. En este periodo la retención por condiciones previsionales era obligatoria, pero nada señalaba el ejercicio. De hecho, el segundo ejercicio dice cuánto es el cargo por condiciones previsionales. Sí. Pero sí, efectivamente, como dicen acá, para este año sí o sí debiera el contribuyente en el código 900 haber informado algún monto de condiciones previsionales, salvo de que se hubiera, hubiera quedado no afecto a cotizar de acuerdo a alguna de las excepciones que señala la ley. Por ejemplo, que esté afiliado a Capredena, a los institutos antiguos de previsión, que haya al 2020, por ahí podría ser, claro, podría haberse cogido. No, sí.
tener sobre 55 años de edad el hombre o 50 años de edad la mujer, y este contribuyente tenía 56. Por eso siempre lo sube, ¿no? Ya, una de las excepciones cuando se publicó la ley era de que las personas, cuando tuvieran a 10 años de cotizar, no se les iba a generar la obligación de cotizar para adelante. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a asumir de que como el contribuyente a la fecha de la publicación de la ley tenía 55 años, se tendría exceptuado y por eso no hay un cargo de cotización en este caso. ¿Ya? Las otras excepciones son, no sé, pues cuando el contribuyente su renta de honorario no supera los 5 ingresos mínimos mensuales, afiliado a alguno de estos sistemas antiguos de ¿cómo se llama? De previsión y no acuerdo. Sí, eso es. Ya, ahí estamos listos con el ejercicio, se los voy a subir corregido para que lo tengan. Y Más lo que presentó la señorita Catherine. sí, obviamente. Para eso vino hoy día. Ya. Y el ejercicio 3. Mándelo. O mándelo. Mándelo, profe. Vamos a revisar lo que alcancemos y por último mañana terminamos revisando la prueba. ¿Cómo antes de la prueba? Mañana tenemos la prueba la segunda hora. Sí. Ah, ¿verdad que tenemos ahora? Sí. Eso lo estaban diciendo si lo hacemos online. ¿Quieres hacerlo online? Y tampoco tenemos Después para las 7, no puede quedarse. Si dupla, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero es que no sé, yo solo no tengo hasta las 7. tomamos esto. Hay mucha paciencia. Dame una vuelta y... Mañana no hay que venir a dormir. ¿Ya se terminó todo? Ay, qué bacán. Oye, ¿qué sala? Los que... Sí. Para bueno, mejor que salga, maravilloso. Ya, caso 3. El personaje recibió dividendo de la sociedad Nahuel por 5 millones de pesos con un crédito de incremento con derecho a restitución de 1.840.849.315. ¿Cómo queda eso en el formulario 22? Es un Ese pareció al dividendo, por lo tanto primero. se declara en la línea 2, ¿No es cierto? dividendo. Ujú. 5 millones y en el código 1026, donde van los créditos con restitución y con derecho a devolución, el 1.849.315 pesos. Profe, si le vamos leyendo nomás, si es más rápido y usted va mostrando. No, se lo vamos por leyendo. Después tenemos que el contribuyente recibe un retiro por 7.500.000 con un crédito de incremento sin restitución de 833.333. 7.500.000, línea 1, créditos sin derecho. Acá está. No me da. Con derecho a devolución y sin la obligación de restitución por 833.000 pesos. Sí, está con derecho a devolución. Después tenemos el contribuyente A mí me dio recibe más el que eso. sueldo, ya sabe cómo declarar los sueldos, Bueno. código 1098, acá 16.662 y después lo llevamos al código Que hay 161. una boleta de horario, entonces La cosa- retención de Ahí impuesto tenía ahí un único, cacahuete. silencio, chicos. Impuesto único la vamos a declarar acá, el código 162 en la línea 41, 187.050. 500. ¿A dónde? En el cual... Ah, sí, sí, lo tengo. 187.500. Código 162. Después tenemos los honorarios actualizados y acá viene el dato de las cotizaciones. Hacienda a 3.314, la retención a 356.341, el 10,75%. Obtuvo una devolución anticipada en el año 2020. ¿Saben de qué es eso, no? Con el tema de la pandemia, Se a los devolvió, sí. contribuyentes se les autorizó devolver anticipado lo que le habían retenido de honorario en enero y febrero, automáticamente. Por ejemplo, yo emití, no sé, yo no estoy con ejemplo, yo emití una boleta, no sé, de 100 lucas y de 150 lucas. Y tenía asociado una retención de 20 y 30 lucas en enero y febrero, ¿cierto? Y yo en el mes de abril podía pedir la devolución de las 50 lucas de la boleta honoraria que yo emití en enero y febrero del mismo año. Medida pandemia. Era una devolución anticipada para poder ayudar a los contribuyentes que no estaban sin trabajo, bla, bla.
pero había que después restituir esto que le habían devuelto e informarlo en el formulario 22, porque ya después del formulario 22 no les podían devolver además lo que el completo. ¿No solo de restituir, de devolver o de informar en el formulario? Informarlo en el formulario, sí, porque Y claro, no después es le pagarlo devolver, nuevamente, claro. sino que informarlo y descontarlo del total de honorario porque esa parte ya me la devolvieron. ¿Ya? Beneficio dentro de los miles de beneficios COVID que hubiera. Entonces, 3.314.000, recuadro número 1, 3.314.800.000. Viste que lo pegó abajo. El impuesto, la reducción Yo es sé que no 56.341, En el formulario 22 completo. Porque nosotros estamos trabajando en un reverso. El 30% de los honorarios brutos yo lo son tengo completo, te lo mando. 994.440, por lo tanto Llegando a la tributaría casa, me lo tengo 2.320.360 y una retención de 356.341. Trasladamos al anverso y en este caso los 3.314.000 los declaramos, perdón, los 2.320 al línea 7, código 110 y la retención en el código 198. Respecto a la devolución anticipada que se le entregó al contribuyente por los meses de enero y febrero, de acuerdo al decreto supremo 420 de Hacienda, que se le entregó un montón de beneficios a los contribuyentes. Ah, yo lo tenía bien ahí. Silencio, chicos, por favor. Se informa acá en el código 1649 por 22.063. Y así como si se fijan, el valor es positivo, por lo tanto suma y se descuenta de los honorarios que tenía a favor, la retención que tenía a favor el contribuyente. El cargo por cotizaciones indica que el contribuyente tiene un cargo por cotizaciones parciales. Recuerden que ustedes en el proceso de operación renta, hoy día es obligatorio cotizar ISAPRE, FP y los distintos seguros que se cobran. En este caso, los contribuyentes tienen la opción de cotizar por el 100% de su honorario, que corresponde al 80% de los honorarios brutos, o bien cotizar de forma parcial, por un porcentaje que va aumentando año a año. En este caso, optó por la cotización parcial y lo que le corresponde pagar son 298.897 que se informan en el código 900. Después tesorería distribuye a todas las instituciones de salud y eso le da cobertura un año hacia adelante, desde junio a junio del próximo año. ¿Qué más tenemos? Tiene un bien raíz, Eso ya por lo lo sé tanto sacar. descuento interés hipotecario, acá en el código 750, tal Sí. cual lo hicimos en el ejercicio anterior. Y mayor valor por venta de acciones con presencia bursátil 107, no van en el formulario 22. Percibe una renta exenta, va en el formulario 22, ¿no? Dice, Sí, va. Sí. Porque lo dice. 152. 152, pero cuando nosotros ingresemos renta en el código 152, después tenemos que llenar el código 136 del descuento de las rentas proporcionales. Crédito proporcional. Ahí les voy a explicar por qué se genera ese código. Y tiene una PB por 2.050.700 a declarar en el código 765. Resumen. Contribuyente recibió retiro por 7.500 con crédito, sin restitución. Recibió dividendos por 5.000 con crédito con restitución. Por ambos créditos yo tengo que Profe, ¿y un dividir. solo incremento? Ahora lo voy. Verdad. Muy bien. Por ambos créditos yo tengo que sumar. Lo que pasa es que estaba linkeado al código acá y como lo corrí para el yo tengo que aumentar mi renta, incrementarla del mismo valor que tenga derecho a crédito. Por lo tanto, sumo el 1.849 y los 833 y lo informo en el código 159. El contribuyente además percibió honorario, le contamos el 30% de gasto presunto, me quedó en 2.320.360. Percibió renta exenta, se informa en el código 152, pero después vamos a descontar el crédito proporcional por esa renta exenta. Sueldo y el incremento por los retiros de dividendos. Todo esto me da una base disponible de 35 millones, perdón, una renta bruta de 35.475. Descuento los intereses hipotecarios y descuento también el ahorro de la PD, 2.050. Me da entonces 29.923.978 a tributar con los impuestos finales. Vemos en qué tramo está este contribuyente
En este caso está en este tramo de acá, tercer tramo, entre los 18 y los 30 millones de pesos. Entonces, multiplico los 29.923.978 por el 0.08 y hago el descuento de 1.065.485. Y así, mi impuesto global complementario determinado me da 1.328.433 pesos. Consideramos acá en el código 1035 el 35% del crédito con restitución, ¿ya? Porque hay que restituir acá ese monto por 647.260, el 35% del 1.849.315. Y acá nosotros descontamos el crédito proporcional por la renta exenta, porque si bien la renta exenta no afecta impuestos, sí forman parte de la base imponible para ver si el contribuyente cambia de tramo. Le llaman por la progresión del tramo de impuesto global complementario. Eso es como devolverle el impuesto que le cobramos por eso. Exacto, es como devolverle el impuesto que le cobramos 1.300.000. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos un impuesto promedio. Dividimos el 1.328.000, lo dividimos en la base. Y eso nos va a dar un porcentaje aproximado de impuesto que yo pagué, que no es exacto porque es como un impuesto y una rebaja, pero nos va a dar un promedio. Veamos cuánto es. Porcentaje. Un 4% que estoy pagando. Si considero el 8% que pagué de impuestos menos la rebaja. Ese valor, bueno, con decimales un poco más, no lo voy a hacer ahí como. Ese valor lo multiplicamos por el 1.300.000, que es mi renta exenta, que formó parte de la base imponible y que le cobré impuestos. Y así me da que por la renta exenta de todo ese valor yo del 1.328.000 pagué 57.712. Y eso es lo que descuento acá como crédito proporcional por esta renta exenta. Código 136, siempre y cuando tenga una renta exenta. Si ingreso no renta, no va en el formulario. Ahora sí, bueno, declaré los 187.500, el impuesto de segunda categoría asociado a mi sueldo, y ahora sí arrastro, ¿cierto?, los créditos. Hablo aquí del incremento. Los dos créditos, el 1.849.000 completito y los 833 al código 610. 2.682.648. O sea, el contribuyente tiene que pagar el 1.328.000, tiene que pagar los 647, pero a ese valor le puedo descontar los 57.712, los 187 y los 2.682. Por lo tanto, nos da un saldo a favor de 950. Vamos a validarlo si no quiero error de forma. Más este, menos este, menos este y menos este. Nos da un valor a favor de 952.167 pesos. Dicho valor corresponde al crédito que nos quedó de exceso, crédito de impuesto de primera categoría. Por lo tanto, trasladamos ahora sí al código 116, de remanente de crédito por impuesto de primera categoría, 952.167. Sumamos entonces el crédito a favor, este sí es con derecho de devolución, y sumamos también las retenciones de honorario, pero a eso le descontamos aquellas retenciones que me devolvieron anticipadas por el beneficio del COVID, ¿cierto? 22.003, y descontamos aquello que se puede pagar las cotizaciones provisionales como cotización parcial. Y así, a este contribuyente, considerando los saldos a favor y los saldos que tiene que ahí reintegrar, le queda una devolución por 987.608 pesos. A trasladar al código 85 y luego de eso al código 87. Chicos, mañana tenemos la prueba. Yo voy a cargar los ejercicios